Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Tendencias de nuestro canal Televid. Saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Buenas noches. Buenas noches, Caterine, a usted, a todos los televidentes. Y hombre, tenemos un programa hoy especial. ¿Por qué? Porque es la existencia del futuro, el buen comienzo, cómo en Medellín debemos salvaguardar la primera infancia. La primera infancia, toda la primera infancia. Así es, Juan, y vamos a hablar de ese tema con un hombre que tiene un amplio sentido de lo social, médico y concejal durante varios años en nuestra ciudad, el doctor Luis Bernardo Vélez, concejal. Muy buenas noches, bienvenido a Tendencias. Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación a Caterine y un saludo y una buena noche a todos los televidentes. Me alegra siempre venir a este programa. Oiga, y los televidentes de Televid también se deben alegrar de verlo en este espacio porque lo han visto, me han contado en la Santa Misa. Ah, sí, sí. A veces me invita el doctor Grefesten aquí a compartir también en la misa y entonces leo la parte de la escritura. Sí, qué bien, ahí lo he visto. Y también tenemos unas mañanas. noticas de reflexiones de salud mental. No sé si las han visto en Televid. Sí, señor. Sí, la hemos visto, Sí. pues, y lo hemos visto hasta leer. Óigame, venga, arranquemos con esto que es tan susceptible al ser humano adulto, los pelados, la primera infancia. ¿Qué es la primera infancia? ¿De qué año a qué año? ¿Y qué hay de protección mundial y nacional para que esta primera infancia pueda surtir su vida con seguridad, bien alimentados, etcétera, etcétera? Que se cimienten las bases de ese ser humano que le vamos a entregar a la sociedad, porque siempre hablamos de esa importancia de la primera infancia, un tiempo que no volverá. Yo creo que estas reflexiones siempre hay que hacerlas, siempre cabrán y son de una importancia inmensa. Nosotros, los que estamos aquí y la mayoría de los que están seguro viéndonos, exceptuando los de la primera infancia que no nos deben de estar viendo mucho, hemos vivido nuestra primera infancia. El negro, el blanco, el del Poblado, el de Santa Elena, el de Laureles. La primera infancia es de los 0 años, desde que uno nace, hasta los 5 años. O sea, 5 años. Ese es lo que se determina socialmente y pues en la política social, la primera infancia. ¿Y por qué se le pone tanto énfasis? Porque es que ahí se desarrolla gran parte de lo que va a ser el futuro de Juan, de Caterine, de Marina, de Luis Bernardo. Si esa primera infancia funciona bien, tenemos gran posibilidad de que va a haber un adolescente, un joven, un adulto e inclusive diría yo una persona mayor en condiciones de bienestar físico, saludable, psicológico, cognitivo, y lo que va a ser muy gráfico y muy coloquial, porque creo que a veces no entendemos lo que implica eso, y lo voy a decir ahora por qué. Nosotros construimos en Medellín, y hago un énfasis también importante, que también se ha hablado mucho en estos días, un modelo de primera infancia que hace por ahí 18 años me tocó, a mitad del gobierno de Fajardo, se denominó Buen Comienzo, y a mí me parece que fue un buen nombre. Si yo en la primera infancia tengo un buen comienzo, de ahí para adelante voy a tener un buen desarrollo. Si yo tengo un mal comienzo, de ahí para adelante va a haber muchos problemas, y lo pongo de este tamaño. Si un niño o una niña en su primera infancia no come bien, no tiene la proteína suficiente, no tiene las vitaminas, no tiene los carbohidratos, ese niño no va a crecer con la lógica que debe crecer, a los 3 años, a los 4, a los 5, a los 6, y ese niño no le va a crecer no solamente las piernas, el tronco, el cuello, las manos, sino que el cerebro no le va a crecer. Entonces lo quiero poner así, porque es que esto es de mucha importancia. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestra sociedad un montón de niños y niñas, desafortunadamente, en el país y en el mundo, que no tuvieron un buen comienzo, usted puede con toda seguridad llegar a decir, muchos de esos personas adultas que no tuvieron un buen comienzo son personas que son consumidoras de psicoactivos, que tienen situaciones de enfermedad mental,
que tienen retraso para estudiar, es el niño que va a la escuela y usted dice, pero ¿por qué no aprende? No es porque sea maquetas o porque no quiere estudiar, es que no le entra. Porque el cerebro que debía haber crecido así, le creció así, etcétera, etcétera. Y ese niño también va a tener unas circunstancias de desarrollo cognitivo, emocional, que entonces cuando empieza a trabajar a los 17, a los 18 años, es el joven que no tiene relaciones buenas con su compañero, con su entorno. En la escuela está retraído. Si entra a trabajar le pega un varillazo si se descuida el compañero porque le pisó el callo. O sea, lo pongo muy coloquial, pero de ese tamaño es. Pero ese niño además, pues, ese niño va creciendo y se vuelve joven. Y tiene un montón de circunstancias también de comportamientos, y muchos de esos niños, no estoy diciendo que todos, es los que usted ve en muchas circunstancias con problemas de violencia, violentados, pero también son violentadores, pero también son víctimas, pero también son victimarios. Y yo lo digo, insisto mucho, porque hay que proteger la primera infancia. Yo creo que no hay ningún atropello más grande ni ninguna violencia más grande que la que atente contra la primera infancia. En el tema alimentario, en el tema psicológico, los adultos, los papás, el vecino, el tío que abusa de un niño en su primera infancia o de una niña, eso tiene unas consecuencias gravísimas. O el niño que está solo. Y quiero hacer también un énfasis aquí, porque es que a veces nosotros creemos que el asunto de primera infancia, de la violencia hacia la primera infancia, Juan, es un asunto de las clases pobres, de los estratos bajos. No, en todos los niveles. Puede que aquí, en la zona en que estamos, en el canal, no haya tanto problema de la violencia en la primera infancia alimentaria, pero hay otras violencias. Hay la violencia de desconocer al niño, de imponerle al niño también muchas cosas, de abusar de muchas maneras, de dejarlos solos en un aparato todo el día. Todo ese tema de la primera infancia va a tener unas consecuencias. Y entonces, yo por eso digo, todo el esfuerzo que tiene que hacer el Estado tiene que ser en gran parte hacia la primera infancia. Si no, nosotros no vamos a cortar ni vamos a interrumpir un ciclo de violencia, de drogadicción, de enfermedad mental, del hombre en la calle, del hombre en la cárcel, de la mujer en drogas, porque ahí están las consecuencias de una mala infancia. Los 5 primeros años en la jugada. Y por eso yo creo que en buena parte del mundo están de acuerdo en que esos 5 años son vitales para el futuro de un pelado, pues. Sí, pero desafortunadamente mucha gente lo que piensa, doctor Luis, en la ignorancia que todavía nos cobija a pesar de una era de tanta información, eso el niño no se da cuenta, eso se le olvida. Entonces se viene a menospreciar a ese ser que requiere todo el cuidado, toda la protección, todo el apoyo, porque lo mencionábamos hace poco, los seres humanos nacemos frágiles, las crías de los animales a la hora ya están dando pasos. Nosotros necesitamos demasiado tiempo para seguirnos casi que incubando en los brazos de nuestros cuidadores o padres. Y tenemos ahora una cantidad de familias disfuncionales, embarazos no deseados, padres que tienen que salir a laborar sí o sí porque no es una opción muchas veces quedarse en casa, en fin. Y todos esos entornos que usted ha mencionado que son tan complejos, pues hacen que cada día sea más difícil muchas veces abordar esas necesidades a plenitud de un hijo como debiera ser. Y ahí es cuando entran programas como Buen Comienzo a suplir esa labor, a ser un bastón más de esas familias. Y quisiera que nos contara parte de esos logros que se han observado, porque usted mencionaba 18 años, ya tenemos unos indicadores que nos muestran qué pasó con esos niños que estuvieron en el programa en sus inicios y ahora que han crecido, qué ha pasado con ellos en comparación con aquellos que de pronto no participaron de todos estos cuidados. A mí me parece buena la pregunta y voy a contestarla de esta manera. Buen Comienzo se creó, yo recuerdo, y fui muy amigo de ella, una mujer que murió hace 3, 4 años, la doctora Beatriz Restrepo. Beatriz Restrepo fue una mujer investigadora muy importante, fue creo directora de ProAntioquia, y Beatriz siempre dijo, porque ayudó mucho a montar el modelo de Buen Comienzo, que Buen Comienzo no era un modelo alimentario, Buen Comienzo era un modelo pedagógico, ¿cierto? Porque es que uno, usted, yo y todos, y sobre todo un niño, más que no solamente necesita comida, era un modelo
que tenía componentes psicológicos o cómo el niño desde la temprana edad, desde esa primera infancia, se empieza a relacionar con los otros. Es capaz de construir un diálogo, Juan y yo, respetuoso desde la diversidad, o él violenta al otro porque no piensa igual. O yo soy capaz de entender la autoridad de la profesora, de la educadora. Yo soy capaz de tener una familia, digamos, y por eso Buen Comienzo trabajaba mucho con la familia. Y después Buen Comienzo, inclusive, entró, yo si no estoy mal, me tocó también ser testigo en el gobierno de Alonso Salazar. Se adiciona un componente al Buen Comienzo, que primero trabajaba solo en los niños y se adiciona el tema de madres gestantes y lactantes. Me parece efectivo eso porque es que yo estoy convencido, pues si eso es... Quisiera creer que hasta una obviedad, uno se empieza a crecer desde el vientre de la mamá. O sea, Sí, si una mujer tiene un embarazo violentada, comiendo mal, el marido la viola a diario, la violenta, tiene un montón de circunstancias emocionales, eso tiene que tener una consecuencia. Entonces yo diría que la primera infancia también tiene otras connotaciones anteriores desde el embarazo. Y por eso el Buen Comienzo le incluyó el tema de embarazo, de gestantes y de lactantes, para que ese niño desde que naciera pudiera tener, y esa mamá, una buena formación. Y en el tema pedagógico, es decir, y en el tema cognitivo. Entonces, Buen Comienzo se construye como un modelo que inclusive en ese momento, y muchos gobiernos posteriores hasta hace poco, en particular hasta hace 3, 4 años, se empezó a pensar que estaba fallando el modelo, pero anterior era un modelo referente en el mundo. Aquí venía gente del mundo, de otros países, a mirar el modelo de Buen Comienzo. Y lo que vos decís, con toda seguridad, que nosotros no tenemos más problemas porque mucha de la generación de hace 15, 16 años tuvo una situación. Ahora, también no niego que usted también sale a los 5 años de un programa de Buen Comienzo y que se sigue. Los investigadores sociales y los que conocen pues muchísimo de esto dicen, el muchacho sale de Buen Comienzo y que se sigue ahí para adelante. Porque muchas veces también hasta ahí va bien el modelo, hasta ahí va bien la intervención, pero de los 6 años sigue la carencia de alimento, la violencia, la falta de papá, unos hogares disfuncionales, y también eso tiene un montón de consecuencias, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en la sociedad. Y lo otro que yo siempre insisto, si yo pudiera haber decidido lo de Buen Comienzo, yo incluiría ese modelo pedagógico también en otros sectores sociales, no solo en estratos pobres, porque los problemas de los niños hoy también son de los estratos altos. Y ese modelo del respeto al otro, de la autoridad, de jugar, del juego, un montón de cosas que traía Buen Comienzo también. Exacto, eso. La danza, la música desde temprana edad, el teatro, todo lo que uno, inclusive recuerdo yo afortunadamente, podía uno tener en un momento que la vida era menos difícil, de que uno salía a la calle y al parque, y esa relación de socialización es muy importante en la vida de un niño. Sin duda. Vámonos, enseguida lo corcho. No, mentiras, hombre. Vámonos a unos cortos mensajes comerciales. Y ya regresamos con más de Tendencias. Hoy hablando acerca de la primera infancia, su importancia y las repercusiones que tiene lo que hagamos por nuestros niños. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias. Hoy hablando en compañía del doctor Luis Bernardo Vélez, concejal de nuestra ciudad, acerca de la importancia de la primera infancia. Oiga, y es que doctor Luis, Juan y televidentes, yo me acuerdo hace algún tiempo leí que había experimentos que se hacían con niños que quedaban huérfanos o que dejaban incluso los alemanes con los nazis. Entonces cogían niños y los dejaban en unas cunas para ver cómo crecían sin ningún tipo de persona que le hablara, que lo cuidara, que lo acariciara. Simplemente le daban lo que eran sus necesidades básicas. Eran niños que no se desarrollaban, que no crecían físicamente, incluso teniendo, digamos, lo que uno llamaría un suplemento nutricional pleno. Es decir, las necesidades de la primera infancia van mucho más allá, como usted bien lo expresaba, de lo nutricional. Es un cuidado tan integral
Y cuando usted mencionaba eso de las madres desde la gestación y durante la lactancia, me pone a pensar que también acompañamos a las madres más allá de lo instintivo que a veces no alcanza para cuidar adecuadamente un hijo, porque me imagino que la familia también interviene en este programa para ayudarle en procesos de formación. Sí, yo creo que la importante también es anotar que la familia es muy importante. Ahora, ¿qué tipo de familia? Porque también hay que decirlo, es decir, voy a ponerlo también así. Lo ideal de una familia es que existe el papá, la mamá, que listo, digamos que eso es lo ideal. Pero eso no es la realidad de hoy. A veces hay mujeres, cabezas de familia, de todos los estratos, que le toca criar sus hijos. Y eso no quiere decir que ahí va a haber ningún trauma tampoco hacia la primera infancia. O inclusive también ocurre, posiblemente no del mismo número, papás que por muchas circunstancias se quedan con sus hijos, ¿cierto? Sí. Padres, cabeza de familia. Y eso no quiere decir que no haya, que haya pues problemas o traumatismos en un niño. A mí me parece que yo recuerdo mucho que Héctor Abad Gómez, que fue mi profesor y maestro de salud pública, decía que nunca un ser humano, algo así, le hacía daño el amor y los abrazos. Que eso nunca, que usted le podía dar todo en exceso. Y yo también creo lo mismo, un ser humano lo que necesita es sentirse amor y sentirse reconocido. Y usted lo decía, un niño que desafortunadamente no es en la guerra. A mí me tocó hace no más de 15 días conocer un caso. Estamos trabajando en un programa con la Fundación Hogares Claret y con una Fundación Valora de España que está apoyando el programa, y se comenzó a trabajar con niñas y niños de las mujeres privadas de la libertad de Pedregal. Ellos los tienen allá, tienen todo un entorno porque la mamá están pagando la pena. Y me tocó el caso de una niña que tiene que ver con lo que Caterina decía, una niña que parecía un témpano de hielo cuando la llevaron a ese hogar. En realidad esa niña tendrá 4 o 5 años. O sea, haga de cuenta, como dicen, una estatua. Esa muchita no tenía emociones, ni se reía, ni lloraba, ni... no, absolutamente no, lo que uno llama de hielo. ¿Qué le pasó? Su madre hace 2 años estaba en Bellavista, ella estaba en poder de una tía o alguien donde no había afecto, donde no había reconocimiento, donde no había cariño, donde no había el abrazo. Por supuesto, un niño nace lleno de apatía frente al otro, ¿cierto? Y a mí me parece esto muy importante porque hay que hablarle a los niños, sentirlos importantes, reconocerle al otro, ¿cierto? Porque si un niño nunca lo reconoce. Yo voy a contar una anécdota, aquí me lo perdonan los del canal. Yo trabajé muchos años antes de ser concejal en el barrio Lovaina, en San Pedro y en Moravia, como médico social, y trabajaba mucho con esos. Y cuento una anécdota que a la gente le da risa, pero fue verdad. Un niño creyó hasta los 4 o 5 años que él se llamaba huevón, porque lo único que le decía el papá y la mamá, vea huevón, vaya por la leche, vea huevón, vaya, tráigame las chanclas, vea huevón, vaya estudie. Y esto suena un poco exagerado, pero si yo trato a un niño así, yo en la adultez o en la juventud, ¿yo qué espero de ese niño? Entonces, una vez en la sociedad tiene que hacer estas reflexiones, porque cuando nosotros vemos un ser humano en la calle y a veces le decimos es un desechable, es un gamín, uno a veces no sabe la historia que vivió ese hoy joven, pero cómo lo trataron cuando fue niño. O ese hombre que estuvo en la cárcel y salió y le dio 20.000 puñaladas al otro, ¿qué sentía frente al otro cuando toda su vida desde la primera infancia fueron carencias, no solo económicas, sino también carencias de afecto? Y yo creo que esta sociedad y ustedes que hacen este trabajo tan importante tienen que trabajar mucho lo de la primera infancia, es decir, el reconocimiento a los niños. Yo no creo que ninguna... Ahora, lo más dramático de nosotros es que uno a diario lo que escucha es violencia hacia los niños. O sea, un niño abusado sexualmente, una niña aquí a pocas cuadras en el Parque de Lleras víctima de explotación sexual comercial, una niña de 13 años con un grandulón así, mono grande de 2 metros, y yo siempre lo digo y se va volviendo paisaje. Y esas cosas no se pueden volver paisaje. No, los niños es lo más valioso y lo más importante que tenemos que tener en una sociedad. No, totalmente de acuerdo. No, Juan, no, ya usted va con la pregunta. Solamente quería decir que
que esa situación de los niños, ¿cuántos no huyen de la casa, por ejemplo, a los 10, a los 11, a los 8 años? Se vuelan de la casa desesperados, preferible pasar a la intemperie y estar solos o exponerse a los peligros de la calle por no tener que soportar las pelas, los golpes y los maltratos que les dan los padres en las casas. Déjeme hacerle una pregunta que puede ser incómoda para usted, pero me ha causado mucha extrañeza. Yo sé que hay corrientes ideológicas, políticas que vienen de Europa y tal. Una de ellas es los animalistas extremos que nos ponen en calzas prietas para ir en desarrollo del ser humano, en fin. En el Consejo ni siquiera se debatió un acuerdo que cambiaba la carne, teniendo presente que la carne, desde tiempos históricos, pues desarrolló el cerebro del ser humano. Y un animalista concejal presentó ese acuerdo, cambiar un día a la semana para los niños, quitar la carne y poner un queso. O un vegetal. ¿Cómo se entiende un personaje que es animalista, que es vegano, y nos dejamos imponer una ideología quitándole la carne a los niños de Medellín? En 2 minutos, doctor Luis, que se nos No, agota yo el creo tiempo. que a veces en estas situaciones hay que tener mucha sensatez. Yo creo que a veces hay situaciones exageradas, ¿cierto? Ahora, también hay que decirlo, la carne es una proteína como hay otras proteínas también. Yo siempre he creído que los extremos en cualquier cosa y los dogmatismos no son buenos. El que le guste comer mucha repollo y mucha zanahoria, pues tiene, pero no impida también que los otros podamos comer. Los que nos gusta la carnita, pues también nos gusta la carne y eso creo que no hay ningún problema. Por eso, pero mire en la dificultad que pone a un pelado que está ávido de comer su carne para que el crecimiento de su cerebro sea mucho mejor. Un personaje concejal que hoy es diputado monta el show en contra de los niños, quitándole la carne. Eso no se puede tolerar, por mucho que sea Animalista. muy animalista o muy vegano, lo que sea, pero a un niño no se le puede quitar la carne para ponerle un queso. No, a un niño ojalá se le pueda dar carne. Ojalá. El problema hoy con el precio de la carne, yo creo que a muy pocos niños le están dando carne. Bueno, Así sí, es. también es cierto. Que además les dan incluso más poquito que a los Y no adultos. solo a los niños, ya nosotros ya nos está mermando la carne. Yo no sé, Juan, pero a mí ya me la están mermando. Doctor Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Un programa muy bello, cargado de infinitas reflexiones, pero que también nos hace arrugar el corazón por pensar las cosas que están pasando, seres indefensos y que merecen todo nuestro cuidado y protección. Ojalá que podamos ser cuidadores de esa primera infancia, así no estén inmediatamente a nuestro cuidado, ¿cierto? Los que ya tenemos hijitos más grandes debemos velar por los niños en general de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Bueno, y nos Médico. vemos en otra próxima ocasión. Y ustedes quédense con la programación de nuestro canal Televit. Hasta la próxima.